Lo de la anterior clase lo tiene grabado. Sí, lo subí ya para YouTube, para mi canal de YouTube. Están ahí ya todos los videos de la clase están ahí en el canal de Ok. YouTube. Ahí se fijan nomás. Se van a la parte de los videos y ahí van a encontrar todos los videos de las clases que pasamos. Así que cuando se olviden de algo o cuando se hayan faltado, van y miran pues ahí los videos. Ahí está a la disposición para que ustedes lo puedan ver. Bien, entonces vamos a abrir el proyecto que estábamos programando en la anterior clase, ¿ya? Ya. Quedamos ahí, ¿no? Para los que asistieron la anterior clase, yo creo que se acuerdan de que quedamos ahí. Bien, aquí tenemos nuestra clase de polinomio creada. Y estos son los métodos que tiene que tener nuestra clase. Vemos que los métodos están declarados, pero la mayoría de los métodos no están desarrollados, así que nosotros tenemos que desarrollarlos, ¿ya? Lo vamos a desarrollar y hemos quedado en el método multiplicar. En el método multiplicar. Ya hicimos lo que es el método sumar, que nos permite sumar dos polinomios. Y el término restar, eso todavía no lo hicimos, pero como es muy similar al método sumar dos polinomios, entonces eso yo se lo voy a dejar para que ustedes lo hagan, ¿ya? Así que el método restar lo estarían haciendo ustedes, que básicamente sería casi lo mismo, ¿no? Solamente que sería cambiar el signo de suma por resta. Pero para que practiquen ustedes, yo les recomendaría de que lo hagan desde cero, ¿ya? Guiándose de la lógica que tiene que tener el método, que si es que no vieron o si es que no se acuerdan, está en los videos que están en el canal de YouTube. Ahí pueden pasar y miran los videos, ¿ya? Por si no se acuerdan o así. O si no, también ustedes pueden aplicar su propia lógica para resolver cada método, ¿ya? Porque cada uno tenemos nuestra propia lógica para programar, ¿no? Porque si no, todos los programas serían los mismos y no es así porque hay veces que encontramos un mejor código para resolver un problema, un código más corto, un código que se entienda mejor tal vez. Así que por esa parte, la lógica hay a veces que varía un poco, ¿ya? Bien, entonces como les comenté, vamos a continuar con el método multiplicar, ¿ya? Así que lo vamos a copiar. Vemos que ya lo tenemos declarado, así que nos falta desarrollarlo aquí. Bien, como ya saben, estamos programando el método fuera de la clase, así que tenemos que vincular con la clase. Ya, y ahora, ¿se acuerdan cómo se multiplican dos polinomios? ¿O no se acuerdan? Aquí tengo un ejemplo de cómo se multiplican dos polinomios. Bien, vemos de que para multiplicar dos polinomios, lo que pasa es que tenemos que multiplicar cada término de un polinomio por cada término de bueno, del otro polinomio. Tenemos que multiplicar un término por todos los términos del otro polinomio y después, dependiendo de cuántos términos tengamos, tenemos que multiplicar el siguiente término por todos los términos del otro polinomio. Es decir, de esta forma. Por ejemplo, acá en este ejemplo, vemos que se está multiplicando lo que es el... A ver. 2 por 13.
vemos que primero estamos multiplicando el 3, ¿no es cierto? El término independiente se está multiplicando por cada uno de los términos del polinomio, que en este caso lo vamos a nombrar así, ¿ya? Acá vamos a tener nuestro polinomio P. Este va a ser nuestro polinomio P, ¿ya? Y este va a ser nuestro polinomio Q, ¿ya? Entonces, nuestro método lo que va a hacer es multiplicar cada término del polinomio P por todos los términos del polinomio Q. Es decir, vamos a multiplicar 3 por este término, por este y por este. Y vemos de que en este ejemplo lo está haciendo de esa forma, ¿no? Acá está multiplicando lo que es el término independiente 3. 3 por 4, 12, 12x. 3 por 3, 9. 9x al cuadrado. 3 por 2, 6. 6 por x elevado al cubo. Bien. Y después tenemos que pasar por el siguiente o los siguientes términos que tenga el polinomio P, que en este caso vemos que tiene un término más. Y en este caso vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a multiplicar este término por cada uno de los términos del polinomio Q. Es decir, 2 por 4. Pero acá, ¿qué pasa? Vemos que cuando no estamos trabajando con un término independiente, sino con un término que tiene una incógnita, la cual aquí vemos que es la incógnita X, ¿no? Vemos que aquí en este caso se suman los exponentes cuando multiplicamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos multiplicando 2 por 4x. 2 por x al cuadrado por 4 por x. Y esto nos da 8 por x elevado al cubo. Vemos que los coeficientes se están multiplicando y los exponentes se están sumando. Vemos que pasa exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vemos que este término se está multiplicando por este y por este otro. Y como podemos notar, vemos que los coeficientes se multiplican y los exponentes se suman. Como pueden ver, ¿no? Bien, y al final, ¿qué pasa? Pasa que después tenemos que sumar los términos comunes que tengamos de resultado de multiplicar cada término de un polinomio por cada uno de los otros términos del otro polinomio. Vemos que aquí se está sumando, bueno, se está restando los términos comunes que están elevados al cubo. Vemos que el resultado nos da 2 por x al cubo. ¿No ve? Así que nuestro método va a ser eso. Va a ser eso. Solamente que con la facilidad de que cuando agreguemos cada término a nuestro polinomio resultado, recuerdan de que nuestro polinomio, de que en nuestra clase de polinomio hemos creado un método que nos permite que en el momento de que agregamos un término para el polinomio, lo que hace es buscar si existe un término común. Y ese método es este de acá, ¿no es cierto? Es este. Es el método existe term. Eso lo que nos retorna es la posición en donde se encuentra un término común. Bien, y ese método lo estamos utilizando cada vez que insertamos un término para nuestro polinomio. Vemos de que si tenemos un término común, lo que hacemos es sumar sus coeficientes, ¿no? Sumar sus coeficientes. Así que por esa parte ya no tendríamos que hacer esta suma de términos comunes. Bien, así que se nos hace un poco más fácil el método todavía. ¿Ya? Así que vamos a programar ese método. Bien, vemos de que en la declaración que tiene este método multiplicar, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Vemos que nos está retornando un polinomio, ¿no ve?
Bien, entonces como nos retorna un polinomio, aquí vamos a crear el polinomio que vamos a retornar, el cual le vamos a poner como nombre R. Y al final vamos a retornar ese polinomio R, que va a ser el polinomio resultado de multiplicar el polinomio P por el polinomio Q. ¿Está bien? ¿Y ahora qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá es crear un for para recorrer primero los términos del polinomio P, porque eso es lo que estamos haciendo acá, si se dan cuenta. Si se dan cuenta, aquí, lo que hice fue, multiplicar, ¿no es cierto? Multipliqué uno por uno los términos de este polinomio por todos los términos de este otro polinomio, ¿no ves? Así que necesitamos recorrer primero los términos del polinomio, que en este caso, como les mostré anteriormente, este va a ser P, ¿no? Y este va a ser Q. Así que primero necesito un for que recorra todos los términos de P. Y después, dentro de ese for, voy a crear otro for que va a recorrer los términos del polinomio Q. Y cuando recorra los términos del polinomio Q, los va a ir multiplicando esos términos y los va a almacenar en el término del polinomio resultado. ¿Está bien? Ese resultado de multiplicar cada término, o sea, de multiplicar los coeficientes y sumar los exponentes, los va a almacenar en un término que después se lo vamos a pasar a nuestro polinomio resultado. Y eso lo vamos a ver ahorita en el código. Aquí. Entonces, como les comenté, primero necesitamos recorrer los términos del polinomio P. Así que para eso creamos un contador que va a iniciar en 0 y que va a ir hasta menor a getIndice del polinomio P. Recuerden de que getIndice me devuelve la cantidad de datos que tenemos en un polinomio. Es decir, cuánta cantidad de coeficientes y cuánta cantidad de exponentes tengo en ese polinomio. ¿Ya? Y aquí vamos a recorrer de 2 en 2. Es decir, y va a ser igual a i más 2. Así. ¿Y esto por qué? Porque como les comenté en la anterior clase, lo que vamos a hacer es recorrer de 2 posiciones porque un término ocupa 2 posiciones en nuestro arreglo P. Como ven, aquí tenemos el arreglo P, que funciona como un vector que almacena los datos de cada término de cada polinomio. Y como les comenté en la anterior clase, en las posiciones pares a partir de 0 se almacenan los coeficientes y en las posiciones impares a partir de 1 se almacenan los exponentes. Bien, así que lo que voy a hacer aquí es extraer los términos que tenga el polinomio P. ¿Está bien? Vamos a extraer los términos que tenga el polinomio P. Y después también vamos a extraer los términos que tenga el polinomio Q. Y ambos términos lo vamos a multiplicar. Bueno, en realidad estaríamos multiplicando los coeficientes, ¿no? Y si tuvieran exponentes, los estaríamos sumando, ¿ya? Así que primero vamos a extraer aquí. Recuerden de que el coeficiente tiene un tipo de dato float, ¿no? Así que aquí voy a extraer el coeficiente de P. Así que aquí... No, acá me está equivocando. Bien, este coeficiente voy a iniciarlo con un valor de 0. Y el exponente de P también lo voy a iniciar en un valor de 0. ¿Está bien? Y ahora, ¿cómo extraigo los términos del polinomio o los términos de cualquier polinomio? Los tengo que extraer ocupando el método getter, que como vemos está ocupando argumentos o variables que están entrando por referencia. Y están entrando por referencia porque tienen este simbolito de ampersand, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen estas variables es capturar el valor que tiene cada término del polinomio.
del polinomio que hace el llamado a este método. Vemos que aquí está capturando lo que es la posición que le estamos dando por parámetro para el coeficiente y la posición siguiente para el exponente. Eso también lo expliqué en la anterior clase. Bien, entonces aquí lo que voy a hacer es hacer el llamado a ese método mediante mi polinomio P, porque quiero extraer los términos del polinomio P, ¿no es cierto? Entonces aquí le paso la posición en la que se encuentran esos términos. Y como vemos aquí, I es el contador de las posiciones del polinomio P. ¿Por qué? Porque I va a ir hasta menor al índice de P. Así que aquí coloco I y aquí coloco por parámetro de que voy a extraer su coeficiente y voy a extraer su exponente. Bien, eso también está en el método getter, que primero entra por parámetro la posición, después el coeficiente y después el exponente. Una vez que extraje eso, significa de que estas variables van a contener el coeficiente y el exponente de un determinado término en una posición de mi polinomio P. ¿Ya? Bien, como ya tengo capturado los términos del polinomio P, tanto coeficiente como exponente, entonces tengo que hacer lo propio con el polinomio Q, ¿no es cierto? Y como básicamente es lo mismo, entonces voy a copiar esto y pegarlo dentro de este for. Bien. En este caso voy a utilizar otro contador porque no puedo ocupar el mismo, ¿no? Y aquí va a ir hasta el índice de Q. Y aquí el contador que se va a incrementar es J. Bien, y acá esta variable le vamos a cambiar el nombre. Esto va a ser coes Q, con el cual vamos a extraer el coeficiente del polinomio Q. Y con este vamos a extraer el exponente del polinomio Q. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer el llamado al método getter mediante el polinomio Q porque queremos extraer los términos del polinomio Q. Y aquí tengo que pasarle por parámetro J y aquí también le tengo que cambiar, ¿no? Aquí le vamos a cambiar. Bien. De esa forma ya tengo capturado tanto los coeficientes como los exponentes de una determinada posición, tanto de mi polinomio P como de mi polinomio Q. Bien. Una vez que tengo capturado esos valores, recién los puedo multiplicar, ¿no es cierto? Los puedo multiplicar. Y esa multiplicación lo voy a hacer dentro de este for, ¿ya? Entonces, aquí voy a crear las variables para el coeficiente y el exponente de cada término de mi polinomio resultado. Entonces, aquí voy a crear el coeficiente, que va a ser de tipo float, como ya saben. Que lo vamos a iniciar en 0. Pero aquí va a ser el coef r, ¿ya? Porque va a ser el coeficiente de mi polinomio r. Y el exponente de r también. Pero aquí no haría falta iniciarlo en 0, sino que aquí ya directamente le podemos poner de que el coeficiente de cada término del polinomio r va a ser igual a la multiplicación de los coeficientes del polinomio p por el coeficiente del polinomio q de cada término, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer esa multiplicación. Pues así. Bien, ¿y qué pasa con los exponentes? ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿no es cierto? Entonces vamos a sumar el exponente de p más el exponente de q. ¿Ya? Y una vez que tenemos los valores para cada término del polinomio r, entonces se lo vamos a pasar para nuestro polinomio r mediante el método que también lo hicimos en la anterior clase, el cual es septer, ¿ya?
Como ven, SEPT recibe por parámetro el coeficiente y el exponente de cada término que queremos insertar para un polinomio. Entonces aquí vamos a insertar un término para el polinomio SEPT, perdón, para el polinomio R. Bien, y aquí insertamos el coeficiente de R y el exponente de R. ¿Ya? Bien. Y al final simplemente retornamos nuestro polinomio R, que va a contener todos los términos de multiplicar cada uno de los términos del polinomio P por el polinomio Q. ¿Ya? Así sería este método. Así que lo que nos restaría sería crear un botón con el cual vamos a hacer el llamado. ¿Ya? Con el cual vamos a hacer el llamado a ese método. Así que aquí vamos a crear el botón. Le vamos a poner multiplicar. Estoy medio ciego. Multiplicar P por Q. ¿Ya? Después cuando les pase en este programa, ustedes lo pueden hacer un poco ya más bonito, ¿no? Los mejoran esta interfaz y todo. Bien. Con este botón yo voy a hacer el llamado al método multiplicar el polinomio P por el polinomio Q. Bien, y aquí simplemente tenemos que hacer el llamado a ese método como hicimos el llamado al método sumar dos polinomios. Igual. Como vemos aquí, vamos a hacer el llamado, en este caso, al método multiplicar. Le pasamos por parámetro los polinomios que queremos multiplicar. Y como recordarán, el método multiplicar me retorna un objeto polinomio. Y ese objeto polinomio lo voy a igualar a mi polinomio R. De esta forma, el polinomio R, que lo tengo declarado más arriba, va a contener todos los términos del polinomio resultado de multiplicar P por Q. Bien. Vamos a probar si el método que hicimos está bien ya. Bien, vamos a insertar términos. A ver, voy a insertarle estos mismos términos que tenemos en el ejemplo. A ver. 2 al cubo, 3 al cuadrado y 4. A ver. 2 al cubo, 3 al, al cuadrado. ¿Qué más era? Y era 4, ¿no? Ajá. Entonces aquí va a ser 4 y aquí tendría que ser 0, ¿no? No creo que afecte en nada esto. A ver, vamos a ver. Bien, ahí tenemos ya nuestro polinomio P. Ahora vamos a insertar el polinomio Q, que es 2 por, bueno, 2 por x al cubo menos 3. 2 por x al cubo menos 3. No, perdón, no es eso. ¿Cómo es? Perdón, al cuadrado, ¿no? 2 por x al cuadrado menos 3. 2 por x al cuadrado menos 3. 2 por x al cuadrado. Sí. Ahora vamos a ver. Ya le dimos multiplicar. Ahora vamos a mostrar nuestro polinomio R. Y nos muestra eso, nos tiene que mostrar eso. A ver, vamos a ver. Vemos que aquí nos sale 5 términos, 4 por x a la quinta.
Bien, para no estar fijándonos cada ratingo, lo voy a hacer esto así ya para que podamos ver mejor. Bien, vemos que aquí nos salió 4 por x quinta, 6 por x al esta 4. Acá nos salió menos 6 por x al cubo. Vemos que ahí parece que hay un problema. Y aquí vemos que nos sale menos 12 por x, ¿no? Aquí hay un pequeño problema al parecer, pues que le puse mal los datos. Vamos a probar con otro polinomio ya. Vamos a probar con un polinomio un poco más pequeño. Bien, lo voy a cerrar esto y voy a ejecutarlo nuevamente. A ver. No, pues por aquí no se puede poner. Ya, 2 elevado al cubo, 3 al cuadrado. Ya, vamos a multiplicar estos dos polinomios. Bien, en este caso vemos que nos está mostrando bien, ¿no? Porque 2 por 2, 4 por x elevado a 6, porque vemos que aquí los coeficientes se están multiplicando, ¿no? 2 por 2 se están multiplicando y vemos que los exponentes se están sumando. Vemos que está bien ahí, ¿no? Y aquí cuando estamos multiplicando este por este, vemos que el resultado nos da 2 por 3, 6. Está bien. Y vemos que los exponentes se están sumando. Ya. Después vamos a programar otro método. Este va a ser el último ejemplo con esto, para no estar atrasándonos mucho. Ya, porque si no, no vamos a avanzar nada. Después ustedes lo programan esto en su casa y me dicen ya si lo pueden solucionar ese pequeño error parece que tiene. Ah, bien, a ver, vamos a ver. Mm, está bien. Por vemos que también está bien. Ahora vamos a multiplicar este por este. También está bien. Ahora este por este otro. También está bien, ¿no? Pasa que hace rato cuando lo colocaste los datos en el primero, te Ya. volvía un signo negativo y eso fue lo que afectó, creo. O sea que coloqué mal los datos. Si colocaste más 3 en vez de poner menos 3. Ah, ya. Entonces fue mi error. Ah, ya. Bueno, está funcionando bien la lógica del método, solamente que me equivoqué en poner los datos. Y sí, fue así, creo. Bueno, gracias, compañero, por dar la respuesta, porque si no íbamos a estar comprobando hasta un poco más tarde. No, no, mentira. Bien, entonces está funcionando bien el método, ¿no es cierto? Ya bien. Y se entendió también lo que es ya la lógica para realizar este método de multiplicar, ¿no ves? Sí. Ya. Claro, porque estaba bien la lógica y por eso fue que me pareció raro que no funcione. Y sí, fue porque me equivoqué en meter los datos. Bien. Eh, por eso van a estar atentos ya cuando realicemos esto para que así también ustedes puedan aprender mejor y si es que cometa algún error en alguna cosilla, lo solucionamos entre todos. Ya, a ver, entonces vamos a pasar al siguiente método que es
el método derivar polinomio. Bien, para derivar un polinomio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerdan de que cuando derivamos polinomio, lo que tenemos que hacer es multiplicar el exponente por el coeficiente, ¿no es cierto? Y después le tenemos que restar 1 al exponente, como vemos acá. Estamos multiplicando 4 por 3, 12, y ese sería el nuevo resultado del coeficiente de este término. Y vemos que después se le resta 1 al exponente. Lo mismo pasa con este otro término. Vemos 2 por 5, 10, y se le resta 1 al exponente. En este caso lo mismo. Vemos que aquí tendríamos el exponente 1, ¿no? 1 por 2, 2. Y vemos que como ya tendríamos un exponente 0, entonces la x desaparece. Y después el término independiente desaparece totalmente. ¿Ya? Bien, entonces vamos a realizar ese método que, como vemos, la lógica está entendible, ¿no? Aquí lo tenemos declarado en derivar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Como ya saben, tenemos que vincular con la clase. Bien. ¿Qué es lo que necesitamos hacer aquí primeramente? Bien, como nos pide derivar cada término de nuestro polinomio, necesitamos un for para recorrer cada término del polinomio, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer eso. Vamos a crear un for con el cual vamos a recorrer cada término que tiene un polinomio. El polinomio que está haciendo el llamado a este método. Así que aquí el contador va a iniciar en 0, como ya saben, y va a ir hasta IND. Y aquí se va a incrementar en 2. Bien. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Bien. Vamos a hacer de que, como vimos aquí, el nuevo resultado del coeficiente de cada término va a ser igual a la multiplicación de su exponente por el mismo coeficiente. Bien. Entonces aquí vamos a decir el coeficiente, que como sabemos está en la posición i, porque vemos de que, como mencioné anteriormente, los coeficientes están en las posiciones pares a partir de 0, y vemos que aquí está iniciando i en 0 y vemos que está incrementándose en 2. Entonces el coeficiente va a ser igual al mismo coeficiente multiplicado por el exponente. Su exponente, recuerden de que su exponente se encuentra en una posición más 1, en la posición siguiente. Bien. ¿Y qué más nos pide? Nos pide de que el valor del exponente se reduzca en 1. Entonces aquí vamos a decir de que el valor de ese exponente disminuye en 1, de esta forma. Bien, entonces con esto ya tendríamos desarrollado lo que es el método derivar, ¿no es cierto? Bien, vamos a probarlo. Bien, entonces aquí vamos a crear el botón derivar. Y esto simplemente lo que tenemos que hacer aquí es, a ver, bien, vemos de que nuestro método está retornando un polinomio. A ver, ahí sí. Tranquilamente esto puede ser un método void también. No entiendo por qué el ingeniero lo colocó polinomio, pero... Ujú. Ya, a ver, ¿cómo podemos solucionar eso? Le- Lo colocó polinomio.
tendríamos que recibir un polinomio por parámetro, yo creo, pues. Como que no se entiende por ahí. No sé, pienso que debería haber un polinomio que entre por parámetro. Mm, mm. Bien, lo vamos a hacer tipo void ya. Y después lo hacemos tipo polinomio, aunque vamos a tardar. Ya esto lo vamos a cambiar por void porque ya está hecho ahí y la lógica también se entiende. Así que lo vamos a cambiar. Porque como ven, estamos trabajando con el arreglo P del polinomio que hace el llamado al método. Así que simplemente aquí tendríamos que hacer el llamado al método derivar y nos lo tiene que derivar. Aquí en este caso vamos a derivar P, ¿ya? Vamos a derivar P. A ver, aquí le vamos a cambiar esto. Derivar P. Bien. Mm, a ver. Vamos a probar haciéndolo así y vamos a derivar lo que es el polinomio resultado, ¿ya? Porque recuerdan de que el resultado se muestra en este, ¿no? Se muestra en esta caja de texto. O solamente, ya vamos a derivar P nomás, me estaba confundiendo, ya. Entonces, cuando le demos aquí para derivar el polinomio P, lo que vamos a tener que hacer para que nos muestre ese polinomio ya derivado, vamos a apretar aquí en el botón mostrar para que nos lo vuelva a cargar actualizado, ¿ya? Así que vamos a hacer eso. Solamente sería hacer el llamado al método de esta forma, porque como vemos, este método derivar no nos está retornando nada, porque yo le cambié a que sea tipo void, ¿ya? Así que por eso simplemente vamos a hacer el llamado al método. Simplemente como eso. Y nuestro polinomio P se tiene que derivar, porque como vemos acá, sus datos se están derivando, sus términos, ¿ya? Entonces vamos a probar esto. Bien. A ver, voy a insertar términos para polinomio. Aquí elevado al cuadrado. Vamos a derivar eso en un principio. Ya, presionamos sobre el botón derivar P y ahora vamos a actualizar el polinomio P dándole clic en el botón mostrar. Bien, vemos que se nos derivó. Vamos a derivarlo una vez más. A ver, ¿cómo podemos darnos cuenta? Ya, nuestro polinomio está así. Vamos a derivarlo una vez más. Vamos a actualizar con mostrar. Vemos que el primer término sí se nos derivó, ¿no? Vemos que estaba como 6 elevado al cuadrado y ahora lo tenemos como 12 elevado a 1. Pero el segundo término vemos de que se multiplicó, pero el exponente no se redujo. Ya vamos a ver por qué es eso. Vamos a ver en el código
¿Por qué no derivó? Bien. ¿Qué tan mal? Pues no, es más 1. Es más 1. Ahí me chipé porque recuerden de que el exponente se encuentra a una posición más adelante que el coeficiente. Vemos que el exponente está iniciando en 0 y el exponente tiene que ir en las posiciones impares a partir de 1, es decir, en la siguiente posición que está el polinomio, que está el coeficiente, mejor dicho. Bien, ahora lo vamos a probar. Lo vamos a probar nuevamente y esta vez sí no tiene que funcionar bien. Y vamos a derivar este mismo polinomio que tenemos en el ejemplo. Bien, es 3 por x a la cuarta más 5 por x al cuadrado. Más 2 por x menos 5. Ya, vamos a derivarlo. Y vamos a mostrarlo para actualizar el polinomio P. Bien, vemos de que aquí en el ejemplo, a ver, ya, se alcanza a ver, ¿no? A ver, nos salió aquí, nos salió lo mismo, vemos que aquí también, aquí nos sale más 2 por x elevado a 0, y aquí vemos que nos sale 0 porque no se tendría que mostrar esto ya, ¿no? Eso iría en la parte gráfica nomás, ahí tendríamos que poner una condición para que no nos muestre si es que el coeficiente, si es que tenemos un coeficiente 0, que no nos lo muestre. ¿Ya? Y si tenemos un exponente 0, podemos poner como condición de que nos muestre solamente el término independiente que está multiplicando a la incógnita x, aquí. A ver, eso lo vamos a mejorar acá en nuestro formulario. A ver, entonces vemos que eso lo tenemos en mostrar, ¿no ve? Lo tenemos en mostrar. Así que aquí a mostrar vamos a poner una condición. A ver, ¿cómo iría esa condición? Sería dentro de este if. A ver, si es coeficiente, entonces que no nos muestre, que no lo imprima. Si es que el coeficiente es 0, ¿no? Que no lo imprima. Entonces vamos a poner esa condición. Si el coeficiente que queremos mostrar en la caja de texto es igual a 0, entonces que no lo imprima. Solamente si es distinto de 0 sería entonces. Ahí podemos poner mejor eso. Si es distinto de 0. Si es distinto de 0, que lo imprima. ¿Ya? Y para solucionar la parte de cuando mostramos la x, lo podemos poner aquí en otro if, ¿no? Aquí en otro if le podemos poner si el exponente sería, si el exponente de un término es igual a 0,
Entonces, que nos exponga, que nos lo muestre ese polinomio o ese término solamente con el término independiente y que no nos muestre la x. Entonces aquí por el else pasaría todo esto de acá. A ver, bueno, para no tardar mucho lo vamos a dejar así, porque si no nos vamos a tardar mucho, a ver. Y falta corregir esto. Bien, coeficiente, si es mayor a, si es que es igual a 0, entonces, bueno, si es distinto a 0 el coeficiente, que nos lo imprima. Y esta condición tiene que repetirse aquí también, ¿no? Para cuando tengamos número negativo. Igual tiene que repetirse esta condición. Entonces aquí se va a repetir esto. Ahí sería, ¿no? Ahí ya. Lo vamos a dejar ahí nomás porque nos va a tomar mucho tiempo ver. Este está de más. Ya. Bien. Aquí le estamos poniendo que nos lo imprima siempre y cuando el coeficiente sea distinto de 0. A ver, vamos a probarlo. ¿Qué sale ahí? ¿Qué? Ah, ya sé por qué me sale esto. A ver, dice... No se puede abrir el archivo. Ah, creo que el antivirus fue el que borró mi ejecutable del programa. A ver, vamos a verlo. ¿Dónde está? No, no es este. Aquí es. Aquí. A ver, voy a desactivar el antivirus para que no me pase eso ya. No, ya. Ahora sí. Bien, a ver, vamos a poner términos para derivar. A ver, vamos a derivar P, vamos a actualizar. Y como ven, ahora sí no me está mostrando el término que tiene como coeficiente 0, ¿no? Bien.
Entonces, esa sería la lógica para el método derivar un polinomio. Aquí en el caso de que nos puso el Inge, ahí decía que nos tenía que retornar un polinomio, ¿no? Eso también se lo puede hacer así, pero sería de que tendrían que entrar un polinomio por parámetro, pienso, porque aquí en la declaración del método para derivar un polinomio dice que tiene que ser igual al derivado. Ah, ya, ya. Lo podemos hacer también como nos decía, bueno, como estaba declarado ahí. Lo vamos a hacer así, ¿ya? Como estaba declarado ahí. Vemos que por la forma en que lo hice funciona, pero por la forma en que lo declaró el ingeniero también no va a funcionar. En este caso, lo que dice el ingeniero, ahí dice de que tenemos que crear un objeto que tenemos que retornar, un objeto del tipo polinomio. Así que vamos a crear lo que es el polinomio R, polinomio resultado que al final vamos a retornar. Vamos a retornar R y esos términos de nuestro polinomio que se está por derivar, se lo vamos a pasar a los términos de nuestro polinomio R, ¿ya? Entonces, esto se lo estaríamos pasando como coeficiente, así. Y vamos a crear una variable tipo float, va a ser el coeficiente que le vamos a pasar a nuestro polinomio R, y también nuestro exponente que le vamos a pasar al polinomio resultado. Entonces, esto va a ser igual al coeficiente, y esto sería igual al exponente, ¿ya? Mm, sería ahí. Sí, ahí sería. Ya. Y después esto se lo vamos a pasar a nuestro polinomio R mediante el método septern, que nos permite insertar términos a nuestro polinomio. Ya. Ahora, aquí en donde estamos haciendo el llamado a ese método, tendríamos que cambiar, ¿no? Aquí en esta parte, en derivar, ¿dónde está derivar? Aquí. Bien, entonces, como ya nos está retornando un objeto polinomio, lo que vamos a hacer es que el resultado de ese polinomio que tiene la derivada de otro polinomio se lo vamos a pasar al polinomio resultado. Entonces, cuando yo muestre mi polinomio resultado, tiene que mostrarme el polinomio, que en este caso va a ser el polinomio P, me lo tiene que mostrar derivado de ese polinomio. Así que vamos a probarlo. De esta forma ya podríamos verificar de una forma fácil si en realidad se está derivando ese polinomio. Bien, vamos a derivar y ahora vamos a mostrar el polinomio resultado. Y bien, vemos que se está derivando bien el polinomio P, ¿no ves? Porque vemos que el exponente se está multiplicando por el coeficiente y a su vez vemos que el exponente está decrementando en 1. Bien, entonces vemos que está realizado bien el método derivar un polinomio. Bien. Ahora pasamos con el siguiente método, que sería el método integrar polinomio. Bien, como recordarán, cuando integramos un polinomio,
Lo que se hace es que el exponente pasa a derivar, perdón, pasa a dividir, mejor dicho, a dividir al término, como ven aquí, ¿no? Pasa a dividir al término, pero lo que hace primero es incrementarse en uno, se incrementa en uno, porque, por ejemplo, aquí vemos de que este 3 se incrementó en uno, solamente que no lo podemos notar aquí porque aquí lo que pasó es que como ya era 4 entonces pasó aquí y después se simplificó con acá con este 2. Por eso simplemente nos quedó acá 2, ¿ya? Así que nuestro método tiene que hacer eso. Tienen que incrementar primero en uno el exponente, tienen que incrementar en uno y después el resultado de incrementar en uno ese exponente tenemos que pasarlo a dividir al término. En este caso vamos a dividir al coeficiente, ¿no? Como ven, no está muy complicado, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir esa lógica para integrar polinomios. Bien, aquí tenemos nuestro método integrar, que al igual que el método para derivar un polinomio, nos está retornando un objeto polinomio. Bien, como nos pide integrar todos los términos de un polinomio, necesitamos un for para recorrer todos sus términos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a necesitar un for. El contador va a iniciar en 0 y va a ir hasta el último término que tenga nuestro polinomio, es decir, hasta IND. Pero antes lo que vamos a hacer es crear el polinomio que vamos a retornar. Polinomio R. Y ese lo vamos a retornar al final, para no olvidarnos. Bien, y aquí como iba diciendo, este contador lo vamos a incrementar en 2, tal cual como hicimos en el método para derivar un polinomio. Bien. Y como vimos anteriormente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es sumarle al exponente, tenemos que sumarle 1. Bien. Como recordarán, el exponente se encuentra en las posiciones impares a partir de la posición 1. Vemos de que i está iniciando en 0, así que para acceder a la posición inicial del primer exponente, vamos a acceder mediante la posición i más 1. ¿Ya? Entonces, i más 1 va a ser igual al dato, al exponente que se encuentra también en esa posición, solamente que le vamos a incrementar 1. Bien, de esta forma estamos incrementando 1 al exponente, como vimos anteriormente. Bien, y ese exponente tenemos que pasar a dividirlo al coeficiente. Entonces, el resultado del coeficiente va a ser igual a P sub i. P sub i, recuerdan de que el coeficiente está en esa posición. Bien, va a ser igual a P sub i dividido entre P sub i más 1. Bien, y eso sería todo, ¿no? Eso sería todo para integrar polinomios. Solamente que cuando mostremos los datos, nos va a aparecer con decimales y no nos va a aparecer quebrado, así en fracciones. Ya, pero de todas formas se entiende la lógica que tiene el método, ¿no? Bien, y bien, acá nos falta todavía porque vemos que tenemos que retornar el polinomio R, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es pasarle ese, ese coeficiente y ese exponente en esa posición de ese término del polinomio.
del polinomio con el cual vamos a hacer el llamado al método. Bien, entonces aquí le paso lo que es el coeficiente. Para eso vamos a crear acá una variable tipo float con el cual vamos a capturar, aunque lo podemos haber hecho directo aquí, ¿no? Pero igual lo vamos a hacer así. Entonces aquí estaríamos capturando el coeficiente, estaría en la posición sub i, y el exponente está en una posición por arriba que el coeficiente, así que aquí sería más 1. Bien, y acá lo que vamos a hacer es insertar el coeficiente que, como vemos, está capturando este valor y el exponente este otro valor. Bien, listo. Y ahora nuestro polinomio resultado, nuestro polinomio R, el cual vamos a retornar, va a tener los términos integrados de nuestro polinomio que haga el llamado al método integrar. Bien, en este caso nosotros vamos a integrar también P, ¿ya? También vamos a integrar P. A ver, vamos a crear un botoncito acá con el cual vamos a hacer el llamado a ese método, ¿ya? Entonces aquí sería integrar P. Bien, entonces R va a ser igual a la integral de P de esa forma. Bien, vamos a probar nuestro método. A ver, ¿qué pasó? Ay, pucha. Bien, vamos a insertar términos para nuestro polinomio P. Bien, aprieto el botón integrar P y ahora lo que hizo el programa fue ejecutar ese evento cuando dé un clic en el botón integrar, y lo que va a pasar es que el resultado de integrar este polinomio se me tiene que mostrar aquí, ¿no? Tiene que estar en el polinomio R. Y como vemos, creo que ese es el resultado, solamente que nos muestra con hartas decimales porque tiene un tipo de dato float, el coeficiente tiene un tipo de dato float, y los tipos de datos flotantes generalmente los decimales nos muestran con muchos decimales. Pero aquí en este caso vemos que está integrando bien. Vemos de que al exponente se le está sumando 1, ¿no? Por esa parte podemos notar de que se está integrando bien. Y aquí, a ver, cuando pasamos a dividir lo que es 3 entre el coeficiente 2, su resultado, a ver, 2 tercios. A ver, a ver. Aquí sería 4 ya, ¿no? Entonces aquí pasaría 4, aquí, ¿no? 4 pasaría a dividir a 2, entonces nos quedaría 2 entre 4. Si lo simplificamos eso nos quedaría un medio. Y vemos que acá nos muestra 0,5, lo cual equivale a un medio, ¿no es cierto? Entonces vemos de que nuestro método integrar nos está integrando bien los polinomios. Solamente de que como estamos dividiendo el coeficiente entre el exponente, es que
nos muestra datos con hartos decimales porque los tipos de datos float siempre nos muestran los datos con hartas decimales. Y si estamos trabajando con datos que tengan un tipo de dato doble, nos va a mostrar aún más decimales. Prácticamente nos va a llenar la pantalla con decimales. Así que vemos que está funcionando bien el método, ¿no? Vamos a hacer el siguiente método. A ver, ¿cuál es el siguiente? Evaluar fx. ¿Esto en qué consiste? A ver, alguien que me diga en qué consiste este método. Vemos de que el método f de x, ¿cuál lo tenemos acá? Aquí. Tiene que recibir por parámetro un número, ¿no? Así es. Sí, ¿y qué va a pasar con ese número? Nadie. No multiplica. Ese número que entre por parámetro, el cual yo voy a evaluar en mi polinomio, ¿qué es lo que va a pasar con ese número que ingresé por parámetro? Reemplaza X. Ah, sí, exactamente eso. Exactamente eso, compañero. Bien, entonces vamos a hacer ese método. Este método tampoco está muy difícil, ¿no? Algo que quería decirles, chicos, van a colocar su nombre completo, solamente su nombre, en el chat, por favor, ya. Si es que alguien tiene algo que hacer, se puede salir, digamos, también, y ya va a quedar registrado su nombre como asistente, ya, si es que tuvieran algo que hacer hoy. Porque recuerden de que las clases son los lunes, ¿no ves? Y ayer no pude dar la clase porque tenía un examen hoy en la mañana, así que quería prepararme bien para ese examen. Así que los que tengan que hacer algo y tengan que abandonar la clase por algún motivo, dejen su nombre ahí en el chat. Y los que no, igual pueden comentar su nombre para que yo los anote con su nombre completo en la lista, ¿ya? Porque hay a veces de que no entran con su nombre completo a las reuniones y yo tengo que poner en la lista su apellido materno también y hay algunos que solamente colocan su apellido paterno y otros solamente su nombre y yo no puedo adivinar quiénes son, ¿ya? Así que por favor eso, chicos. Bien, como decía el compañero, lo que tenemos que hacer aquí es evaluar el número que ingresa por parámetro, ¿ya? Prácticamente como lo que tenemos acá en el ejemplo. Tenemos que hacer eso. Y vemos que aquí en el ejemplo, ¿qué está pasando? Vemos de que el coeficiente, aunque primero lo que se hace es la potencia, ¿no es cierto? Primero tenemos que calcular la potencia de x, que va a ser el número que ingrese por parámetro. Tenemos que calcular la potencia elevado al exponente que tenemos en ese término, ¿ya? Que tenemos en cada término de nuestro polinomio. Primero calculamos la potencia. Una vez que hemos calculado la potencia, lo multiplicamos por el coeficiente. Porque recuerden de que los operadores lógicos funcionan así. Los operadores matemáticos serían. Primero son las potencias las que se ejecutan en este caso. Se tienen que llevar a cabo antes que la multiplicación. Así que por eso tenemos que calcular primero la potencia de x elevado al exponente de cada término. Y después recién multiplicamos por el coeficiente. Bien. Y ese resultado lo vamos a almacenar en una variable que va a tener la sumatoria total de ese polinomio, ¿ya? Entonces,
Aquí por eso es que nuestro método nos está retornando un flotante. ¿Ya? El flotante nos va a retornar el valor de nuestro polinomio si reemplazamos por el término, perdón, por el número que está ingresando por parámetro. Bien. Entonces aquí vamos a crear la variable que vamos a retornar, la cual va a ser, le podemos poner sum, va a iniciar en 0, y para evaluar cada término que tengamos en nuestro polinomio necesitamos un for para recorrer todos los términos de nuestro polinomio, ¿no es cierto? Así que aquí va a iniciar en 0, como ya saben, esto va a ir hasta IND. Recuerden de que IND almacena la cantidad de datos que tiene nuestro polinomio y se va a incrementar en 2, como ya saben. Bien. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a pasar es que sum, nuestra variable sum, va a ir capturando lo que tengamos en nuestro término cuando lo reemplacemos x por el número que está ingresando por parámetro. Bien. Pero como les comenté anteriormente, primero tenemos que calcular la potencia. Así que por eso vamos a crear aquí primero una variable con el nombre p que inicia en 1. Después, aquí vamos a crear un for para calcular la potencia. Entonces esto va a ir desde 0 hasta j menor a el exponente. El exponente que tengamos en esa posición, y como recordarán, los exponentes están en la posición i más 1. Bien, y este contador se va a incrementar en 1. Perdón, sí se va a incrementar en 1. Ya, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Para calcular la potencia lo que tenemos que hacer es multiplicar el número que está ingresando por parámetro, que va a reemplazar a la x. Ese número lo vamos a multiplicar las veces que nos diga nuestro exponente. Entonces aquí estaríamos multiplicando, estaríamos haciendo eso. Entonces p que inicia en 1 va a ser igual a la multiplicación de el número que ingresa por parámetro, es decir, xo, por la potencia. Bien, entonces esta variable va a tener capturado el resultado de la potencia del número xo de la variable xo elevado al exponente. Bien. Aquí vemos de que p está iniciando en 1. Primero lo va a multiplicar en 1, nuestro número, pero después ese número que tengamos capturado lo va a volver a multiplicar por el propio número y así sucesivamente, de tal forma que nos tenga como resultado la potencia de este elevado a este, a ese, ¿no? Bien, una vez que tenemos capturada la potencia, lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar el coeficiente por la potencia. Y como mencioné anteriormente, este resultado lo vamos a almacenar en nuestra variable sum. Entonces sum va a ser igual a sum más coeficiente que está en la posición sud por, aquí lo vamos a separar entre paréntesis para que se entienda mejor, por la potencia. Bien. Y de esa forma sum va a ir capturando el resultado de reemplazar xo por x en cada término. Entonces aquí vamos a retornar sum. Bien, vamos a probar este método. Voy a crear lo que es un botón para hacer el llamado a ese método ya. ¿Dónde está? Aquí. Le voy a poner f de x. Bien. Y como, pucha, ya tenemos muchos botones. Como saben, este método recibe un dato por parámetro y ese dato se lo vamos a pasar mediante un TEDIT
Entonces aquí creo el TEDI con el cual voy a pasarle ese valor para XO que va a entrar por parámetro en mi método F. Derecha. Bien, esto lo borro y le voy a cambiar por un nombre descriptivo para que lo pueda identificar en mi código. Entonces este va a ser el E. En un le vamos a poner. Bien. Entonces aquí vamos a hacer el llamado mediante ¿qué? A ver. Bien. Este va a ser el f de x del polinomio p, ¿ya? Porque por el momento solamente podemos trabajar con un polinomio a la vez. Aunque después esto se lo puede programar para que trabajemos con un polinomio que queramos escoger, trabajar. Pero por el momento lo estamos haciendo así. Entonces este va a ser el f de x de p, para que no se confunda. Entonces aquí en la propiedad caption le vamos a cambiar f de x de p, ¿ya? Entonces aquí mediante el objeto p vamos a hacer el llamado a f y le voy a pasar como parámetro mi edit y aquí devuelvo la propiedad text en un parece que está reservada esa palabra, ¿no? A ver, le voy a cambiar el número otra vez. Ya. Bien, f recibe lo que es un flotante por parámetro. Entonces aquí tenemos que convertirlo de string para flotante, ¿no? Porque text nos devuelve un string. Así que vamos a hacer eso. Vamos a convertir de string con str to float. Vamos a convertir de string para flotante. Bien. Ahora sí. Pero como recordarán, este método nos devuelve un tipo de dato float. Bien, entonces yo quiero que ese tipo de dato de float lo voy a capturar en una variable también que tiene que tener el mismo tipo. Y va a ser suma, ¿ya? Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Y esto lo voy a mostrar en un show message, con un show message en una ventanita emergente. Bien, entonces aquí voy a mostrar suma y ya. Bien. A ver, tengo dos errores en que me equivoqué. ¿Qué dice? Ajá. Y mejor vamos a capturar esto en un valor, ¿ya? Porque al parecer me está dando error por eso. Esto lo vamos a capturar en una variable que va a ser nuestro exponente. Y así también se entiende mejor. Entonces aquí j menor a exponente. A ver, ese no es el error al parecer. Exponente de... P sudun P1
¿Alguien puede identificar el error? Subscript evalúes no array puntero. Mm, am, aquí también me sale error. Ahí. Valúes no es tipo arreglo. Puntero vector. Mm, ujú. Sut i. I. Mm, mm. A ver, vamos a comentar esas dos líneas. No entiendo por qué me sale error. Mm, ¿No será por lo que X o es float y P es entero? ah, puede ser, pero no creo que sea por eso. A ver, como ven aquí estoy creando una variable tipo entero, ¿no ves? Y aquí estoy haciendo referencia al exponente, a la posición i más 1. Entonces, como saben, el exponente tiene un tipo de dato entero. Entonces aquí no tiene por qué haber errores, ¿no? No tiene por qué haber errores. Así que por esa parte está bien. Y en la multiplicación me tendría que dar error aquí. Aquí me tenía que dar este error porque acá estoy multiplicando un entero por un flotante. Y ese resultado lo estoy almacenando en un entero. A ver, este lo vamos a cambiar para flotante ya porque puede ser que ese sea el problema. Claro, porque, a ver,
Vamos a sumar. A ver. Nada. Eh, Nos está marcando error acá. Exponente, que es de tipo entero, es igual a P sub I más 1. Y está iniciando en 0. Se incrementa en 2. A ver, está todo bien aquí. Float zoom, estamos retornando. Está todo bien acá. Y aquí estamos haciendo el llamado al método F. Le paso por parámetro el número que estoy ingresando en esta caja de texto, ¿no es cierto? Edit num. Y aquí estoy realizando la conversión de string para flotante. Lo estoy almacenando en suma y después estoy retornando suma. Aquí tendría que convertir de flotante para string, pero cuando solamente estoy mostrando un dato no hace falta convertir. A ver. ¿Será que es porque el nombre del método es corto? A ver. Porque es la primera vez que veo un método con tan solo una letra. ¿No será porque P lo está declarando como 1 y abajo lo está declarando como vector? ¡Ay! Verdad, tenés razón, es por eso. Puede ponerle P mayúscula o cambiar ahí. Sí, tenés razón, es por eso. Es por eso. Gracias. ¿Quién fue? Gracias, compañero. Es por eso. Es por eso. Estaba ocupando P y también tenía al mismo tiempo otra variable tipo arreglo P. Entonces aquí no supe interpretar lo que me decía que no es un arreglo, es puntero o es vector. O sea que no entendía al final si era un entero, si era un arreglo o si era un puntero. Es por eso. Ya, entonces aquí va a ser pot, todo esto. Bien. Aquí le cambié el nombre, ¿no? Ya. Bien, era por eso. A ver, vamos a insertar términos para nuestro polinomio P. 2 elevado al cubo. Vamos a mostrar 2 elevado a 4. Y ahora vamos a evaluar. A ver, está fácil para evaluar eso, ¿no? Le vamos a poner de que x va a ser 2. Bien, y me tiene que mostrar el resultado de todo esto. ¿Cuánto sería? A ver, 2 elevado a 4 sería 16, ¿no? 16 por 2, 32. 2 elevado a 3 sería 8. 2 por 8, 16. 16 más 32. 48.
¿Sí, no? Sí. Sí, pero nos está retornando 0. Vamos a ver por qué. Ya. Es lo mismo, ¿no? Por pot. Bien. Va, probémoslo con uno más pequeño. Ya no quiero meter mucha data. Y está bien, ¿no? 2 elevado al cubo es 8. 2 por 8 es 16. Bien. Entonces ya hicimos el método para evaluar un número que ingresa por parámetro, ¿no? Para evaluar una función x dada por parámetro, o en este caso xo. Bien, pasamos al siguiente método, que es el método polinomio completo. Bien, este método nos dice que, a ver, vamos a ver cómo está declarado primero el método ya. Vamos a ver qué nos pide que retorne o qué nos pide hacer. Bien, el método se llama es completo y nos está retornando un tipo de dato bool, es decir, un true o un false. Bien, entonces este método nos tiene que decir si es que un polinomio es completo o no. Bien, ¿cómo sabemos de que un polinomio es completo o no? Bien, aquí tenemos un ejemplo de un polinomio completo. Dice que el polinomio completo tiene que tener desde su grado mayor que tiene el polinomio, tiene que ir de forma pareja hasta el término independiente. Es decir, tiene que estar, todos los términos tienen que ir en un exponente que vaya en orden, es decir, incrementándose de a 1 hasta el grado más alto que tiene el polinomio. En este caso sería al cubo, ¿no? Bien, para poder hacer este método, lo que podemos hacer es que el grado que tiene el polinomio tiene que ser igual a la cantidad de términos que tiene el polinomio menos 1. ¿Sí, no ve? Lo podemos hacer así. Porque, por ejemplo, este polinomio vemos que tiene como grado 3. Su mayor grado es 3. Bien. Entonces, la cantidad de términos que tiene que tener este polinomio tiene que ser, bueno, en este caso es 4, ¿no? Pero si le disminuimos 1, también va a ser 3. Es decir, el grado que tiene el polinomio con los números de términos, con la cantidad de términos que tiene el polinomio menos 1, tiene que ser igual. Lo podemos hacer así, como también lo podemos hacer de que el grado más 1 sea igual a la cantidad de términos que tiene el polinomio. Es decir, de esta forma. ¿Me entienden, no? Por ejemplo, aquí el grado mayor que tiene este polinomio, el grado que tiene el polinomio es 3, ¿ya? Si a esto yo le incremento 1, nos va a dar 4. Entonces, esto tiene que ser igual a los términos que tiene el polinomio. ¿Cuántos términos tiene? 1, 2, 3, 4. Entonces, si se cumple esto, significa de que tenemos un polinomio completo. Funciona esa lógica, ¿no ve? ¿No ve, chicos? ¿Qué dicen? ¿Va a funcionar o no?
O también lo podemos hacer, como dije anteriormente, de que el grado, que es 3, sea igual a la cantidad de términos menos 1. Vemos que tiene 4 términos, menos 1 sería 3. También lo podemos hacer así. Pero ¿qué pasaría, digamos, si es que no tuviéramos este término acá? ¿No ve? ¿Qué pasa si no tenemos este término? Entonces nos quedarían solamente 3 términos. Pero vemos de que esta condición no se cumpliría porque el grado mayor que tiene el término, que tiene el polinomio es 3, ¿no ve? Y la cantidad de términos que tiene el polinomio menos 1 sería 2, ¿no? Sería 2, así que la condición no se cumpliera. Y si es que lo hacíamos por esta forma, ¿cómo sería? Sería de que el grado que tiene el polinomio es 3 más 1, sería 4. Pero vemos que los términos que tiene el polinomio serían tan solo 3. Entonces aquí sería 3, si es que no tuviéramos este término. Sería 3 aquí, ¿no? Y vemos que la condición no se va a cumplir de que el grado más 1 que tiene que tiene el polinomio sea igual a la cantidad de términos que tiene el polinomio. Entonces vemos que funcionaría, ¿no ve? Funcionaría por esa parte. Lo podemos hacer así, ¿ya? Después cuando ustedes prueben ahí en su computadora, si es que ven de que la lógica para algunos polinomios no funciona, entonces me lo dicen en clase y lo podemos corregir en una mejor lógica. O si no, pueden comentar también por el grupo de WhatsApp si es que falta mejorar algún método, lo podemos mejorar. Pero en este caso esa lógica funciona, si es que la analizamos bien, funciona. Entonces nos dice de que para saber si un polinomio es completo, la cantidad, bueno, el grado mayor más 1 tiene que ser igual a la cantidad de términos que tiene ese polinomio. Así que vamos a hacer esa igualación, vamos a poner esa condición. Bien, como recordarán, aquí tenemos un método que nos devuelve el grado que tiene un polinomio, el cual es el método getGrado, que si no me equivoco lo hicimos, ¿o no? A ver. Septen, yepten, exiteten, ordenar, no, vemos que no lo hicimos, pero este método nos indica de que nos va a devolver el grado mayor que tiene el polinomio. El grado mayor, es decir, el exponente que tiene el término, bueno, el exponente mayor que está en un término. Ese va a ser el grado que tiene nuestro polinomio. Así que vamos a hacer primero ese método. Ahí se me pasó aquí, a ver. Bien. Vamos a resolver este método que nos va a ayudar a resolver nuestro método para saber si un polinomio es completo. Bien. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer aquí es retornar el término mayor, perdón, en el exponente mayor que se encuentra en nuestro polinomio. Tenemos que retornar ese exponente mayor. Bien. Esto lo podemos hacer de una forma fácil, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Si esto lo analizamos como un vector, si esto lo analizamos como un vector, por ejemplo, porque de esa forma estamos trabajando con nuestro polinomio, ¿no es cierto? Acá en esta posición, en la posición 0, en las posiciones pares, a partir del número 0 estamos almacenando los coeficientes. Es decir, aquí está el coeficiente
del primer término, aquí está el coeficiente del segundo término y aquí el coeficiente del tercero en la posición 4 sería. Y aquí el coeficiente del cuarto término. Bien, y los exponentes están en las posiciones impares a partir de 1. Así, ¿no ves? A ver, si nuestros datos de cada término que contiene el polinomio lo tenemos almacenados así, ¿cómo yo puedo acceder al exponente mayor que tiene el polinomio? ¿Cómo puedo acceder? A ver, que alguien me diga. Está fácil. Los números primos. ¿Los números primos? No. Como le dije anteriormente, el grado que tiene un polinomio es el exponente mayor que tiene el polinomio. Aquí, ¿cuál sería el exponente mayor? Sería el exponente 3, ¿no ves? Este sería el mayor, ¿no ves? Este sería el exponente mayor. Ya. ¿Cómo puedo obtener el exponente mayor? ¿Cómo puedo obtener este exponente? ¿Se dan cuenta, chicos? Por los números impares puede ser. Sí, con los números impares, sí. Podemos crear un método que nos permita capturar el exponente mayor, ¿no ve? Comparando todos los exponentes que tenemos en nuestro polinomio. Lo podemos hacer así. Pero la forma más sencilla para obtener el exponente mayor sería accediendo a la posición sub 1. ¿No ve? Esa es la forma más sencilla. Porque en esta posición, como nuestro polinomio, recuerden de que cuando insertamos términos para nuestro polinomio, el polinomio se ordena de mayor a menor, ¿no ves? Así que el exponente mayor siempre va a estar en esta posición, siempre. Así que simplemente accediendo a esa posición, a la posición sub 1 de nuestro arreglo P, tendríamos acceso y podríamos retornar el exponente mayor que se encuentra en nuestro polinomio. Simplemente así. Entonces, aquí ya no me haría falta crear un for para comparar cada exponente para encontrar el mayor, sino que simplemente retornaría el exponente que se encuentra en la posición 1. Porque recuerden de que nuestro polinomio se ordena cada vez que insertamos un dato, ¿no? Cada vez que insertamos un dato se ordena. Así que siempre en la posición 1 va a estar el exponente mayor. Bien, ahora vamos a programar nuestro botón con el cual vamos a hacer el llamado a ese método. Grado le vamos a poner. Bien. Y vamos a decir de que el resultado del grado que tiene nuestro polinomio nos lo muestre en una ventana emergente también, gracias a la función showMessage. Entonces, aquí para entender mejor el código, podemos crear aquí una variable tipo entera que nos capture el exponente mayor que tiene nuestro polinomio. Entonces aquí accederíamos, a ver, aquí estamos trabajando con el polinomio P, ¿ya? Vamos a retornar el grado que tiene el polinomio P. Después esto lo pueden mejorar para trabajar con los dos polinomios, o si no, también puedo grabarles una clase en donde lo puedo configurar para que podamos trabajar con el polinomio que queramos. ¿Ya? Entonces aquí estamos trabajando con el polinomio P. Entonces, como estamos trabajando con P, mediante P,
hago el llamado al método grado. Bien. Es get grado, ¿no? Y aquí retorno el exponente. Esta variable que está capturando el grado del polinomio. Bien. Vamos a ver si funciona. Bien. Voy a colocar términos para mi polinomio. Bien. Grado. Me dice que el grado es 5. Ese es el exponente mayor que tengo en mi polinomio. Pero ¿qué pasa si yo inserto otro término? A ver, vamos a ver. Ahora el grado sería 10, ¿no es cierto? Vamos a ver si es que nos retorna 10. Vemos que nos retorna también 10. Entonces, vemos que nos está retornando bien el 10. Bueno, como ya tenemos desarrollado nuestro método getGrado, entonces ya podemos realizar de una forma más fácil nuestro método isCompleto. Bien, primero vamos a crear la variable que vamos a retornar, que como ven, acá estamos retornando un tipo de dato bool. Nuestro método retorna un tipo de dato bool, así que vamos a crear esa variable que vamos a retornar. Tipo de dato bool, le vamos a poner resultado. Vamos a iniciar en un valor de falso. Y aquí vamos a poner la condición que nos permite saber si es que nuestro polinomio es completo o no. Entonces aquí vamos a poner si es que el grado, aquí tenemos, si no me equivoco, creo que había... Ah, ven, pucha. Acá tenemos un atributo con el nombre de grado, así que lo que podemos hacer aquí es que es retornar ese atributo, ¿no? Entonces aquí el atributo, a ver el compañero que tiene activo su micrófono, entonces aquí lo vamos a hacer así mejor ya. Ya. Y vamos a retornar grado. Bien. Entonces aquí vamos a acceder de forma directa al atributo que tiene almacenado el grado del polinomio. Entonces ese atributo sería grado, ¿no es cierto? Porque como ven aquí se está almacenando grado, está almacenando ese grado que tiene el polinomio. ¿Ya? O como también podemos acceder al método getGrado de las dos formas. Pero en este caso, a ver, vamos a acceder al método getGrado. Nos va a retornar el grado que tiene el polinomio. Bien. Si el grado que tiene ese polinomio, y aquí vamos a hacer más 1. Si el grado más 1 que tiene ese polinomio es igual a la cantidad de términos que tiene ese polinomio, significa que nuestro polinomio es completo. Bien, recuerden de que nuestro método getNumTer nos retorna la cantidad de términos que tiene un polinomio. Vemos de que ese método ya lo hemos desarrollado aquí más abajo, ¿no? A ver, creo que aquí está. Aquí está. Este método nos retorna la cantidad de términos que tiene un polinomio, así que si es que estos dos son iguales, significa que nuestro polinomio es completo. Entonces, como es completo, acá resultado va a cambiar su valor a true. Y al final vamos a retornar resultado. Así. ¿Ya? Si es que esta condición no se cumple, entonces no va a entrar por esta condición y nos va a retornar su valor por defecto que tiene resultado, el cual es falso. Pero si la condición se cumple, su valor va a cambiar a true, lo que significa que el polinomio es completo. Bien. Vamos a crear el botón con el cual vamos a hacer el llamado a ese método.
Bien, este va a ser el último método que vamos a hacer ya porque creo que ya llevamos mucho tiempo en clase y no los quiero perjudicar también para hacer otras cosas ya chicos. Entonces este va a ser el último y después les grabo un video con los métodos restantes. ¿Ya? ¿Cuáles métodos nos quedaría? Nos quedaría el método dividir, que tiene su complejidad también, y el método para calcular raíces. Y otro método también que no me acuerdo en este momento cuál es. Bien, este botón es para saber si un polinomio es completo o no, ¿no? Bien, es completo. En este caso estamos trabajando también con P. Bien, entonces aquí vamos a, como nuestro método es completo, nos está retornando un tipo de dato bool, entonces ese dato que nos retorna ese método lo vamos a almacenar en una variable que va a tener como nombre es completo. Ya. Y aquí vamos a hacer el llamado al método es completo mediante el polinomio P. Lo que significa que estamos verificando si es que P es completo. Bien. Entonces, si nuestra variable que está capturando lo que nos retorna el método es completo del polinomio P, si esto nos está retornando un true, significa de que el polinomio es completo. Entonces aquí, como estamos trabajando con P, le vamos a poner P es completo. Bien, y por else, pues por else por defecto nos tiene que mostrar de que no es completo, así que le vamos a poner P no es completo. Bien, vamos a probar. A ver, ya he llegado más uno igual. Dice, ¿qué? Parece que no puedo realizar esta operación de forma directa ahí. Vamos a almacenar en la variable g. Ay, aquí me faltó, era por eso. Aquí recuerden que cada método tiene que cerrar en paréntesis, ¿no? Tiene que cerrar en paréntesis. Y eso me faltó. Ya, bien. Eso sería. Ahora sí. A ver, alguien comentó por el chat. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice, ¿lo vas a subir a YouTube lo de hoy el proyecto de Classroom? Sí lo voy a subir a Classroom. Lo voy a subir en lo que haga hoy. Y después lo subo este video para YouTube ya, porque tengo que editarlo también un poquito y eso toma tiempo, un poquito de tiempo. Pero no se preocupen que lo subo ya, Jonathan, no te preocupes que lo voy a subir. Bien, entonces vamos a verificar si nuestro polinomio P es completo o no. Vamos a insertar este término, vamos a insertar este otro. Y este otro que vendría a ser el término independiente. Bien, para este caso nos tiene que retornar de que P es completo. P es completo, pero ¿qué pasa si yo inserto el término, por ejemplo, 4 elevado a la quinta? Bien, como vemos en este caso no van a coincidir el grado más 1 que tiene el polinomio con la cantidad de términos que tiene el polinomio. Y me muestra que P no es completo. Bien. Bien chicos, entonces voy a subir más ratingo lo que es este proyecto y el video lo subo un poquito después, ¿ya?
Pero por el momento vamos a sacar una captura de lo que estamos presentes, ¿ya? Que no la saqué todavía, ¿no? Pero ya les dije que si los que no pudieron quedarse pueden comentar su nombre por el chat.